Retomamos las predicaciones sobre la epístola a Santiago. El domingo pasado fue un paréntesis, pero algo tiene que ver con lo que hemos visto y con lo que seguiremos viendo. He titulado a este sermón Oyendo y Obedeciendo, basado en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, y esto viene de una serie que ha comenzado hace algunos domingos sobre el creyente y la palabra de Dios. Consecuencia directa de la caída del hombre es la constatación de Pablo en Romanos 7, que en mí no mora el bien. O como lo dice más adelante en el mismo texto, en el mismo capítulo, hallo esta ley, dice Pablo, que el mal está en mí. Esta es medicina amarga, difícil de tragar, no tanto por la universalidad del mal, porque al fin y al cabo, hermano, nadie negará la presencia del mal entre nosotros. Admitir eso es muy sencillo, es muy fácil. Hay mal. Estamos rodeados de mal. Pero, ¿por qué es difícil entonces? Porque nos hace a cada uno de nosotros responsables, no por el mal ajeno, sino por el mal que reside en cada uno de nosotros. Eso no es tan sencillo de admitir. Admitir que en el mundo hay mal, admitir que otro es malo, somos los primeros a levantar la mano, pero admitir que el mal está en mí. Momentito, ¿de qué estamos hablando? Pero eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y debemos considerar esto a la luz de estos textos que vamos a estar hablando ahora. Admitir que hay maldad entonces en el mundo es una cosa. Admitir que en mí hay maldad es otra muy distinta. Una de las maneras de negar esto es sostener lo opuesto. Es decir, proclamar a los cuatro vientos las supuestas virtudes inherentes a cada cual. Proverbios 26 se anticipa a esto porque dice que los hombres, cada uno proclama su propia bondad. Y así nos encontramos con gente que sostiene, no, yo no soy mentiroso, yo detesto los mentirosos. Yo no soy mentiroso. Nos encontramos con otros que dicen ser sinceros. No, yo voy a ser muy sincero con ustedes. Nos encontramos con gente generosa, que dice que es generosa. Y así por el estilo. De más está decir que el dicho popular, dime de lo que te jactas y te diré de lo que careces, parece tener bastante asidero. Normalmente una persona que constantemente hablando con uno dice, no, mire, yo voy a ser bien sincero. Es porque es mentiroso consuetudinario. Porque no necesita afirmar que es sincero. Es como en una entrevista de trabajo, dice, no, yo soy muy honesto. Es para dudar de inmediato si lo contratamos o no. Una persona que es honesta no necesita andar diciendo que es honesta. Lo cierto es, no es lo que los hombres digan de los hombres, o lo que diga el hombre de sí mismo. La realidad del hombre es lo que Dios dice que el hombre es. El predicador, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra,
que haga el bien y nunca peque. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 repite casi textual lo que afirma David en el Salmo 14. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, tal vez alguien se consuele con la idea de que esto es verdad, claro, pero en el irregenerado. Esto es verdad en el incrédulo. Esto es verdad en el impío. Pero que en el creyente es distinto. Yo también quisiera pensar así y creerlo, pero la Biblia y la experiencia me dicen otra cosa, porque he vivido lo suficiente para escuchar y ver los estragos del pecado en las vidas de los creyentes, yo mismo incluido. Y eso sin considerar las advertencias bíblicas a no engañarnos. Nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe Bautista de 1689, en el capítulo 9, artículo 4, también se ocupa de esta situación. Dice, y leo textual y completo el artículo 4, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su servidumbre natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. La frase clave aquí, en razón de lo que venimos afirmando, es por causa de la corrupción que todavía le queda. Sí, hermano. Muy a pesar nuestro, aún hay corrupción en nuestras vidas. De ahí el conflicto interno permanente que grafica Pablo para nosotros en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y recuerda que en ese hacer lo que quiero también está lo malo. Es por esto que Dios nos exhorta por medio de Isaías en el capítulo 1, versículos 16 y 17, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. La maldad no la tengo que aprender. La maldad viene conmigo. Lo que tengo que aprender es el bien. Porque el bien no está en mí. Debo aprender a hacer el bien. Debo ser estimulado a hacer el bien. Y el mayor estímulo para el creyente es que obrando así, agrada a Dios. ¿Qué mayor estímulo que ese? En esta labor de estimulación a hacer el bien, cumple un papel preponderante la congregación. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, versículos 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregar. Considerémonos unos a otros. Esto es la congregación. De aquí se desprende
que quien considera de poco valor congregarse, no solo está en abierta desobediencia al Señor y manifiesta así su rebeldía, sino que también pierde la oportunidad de recibir el estímulo para hacer el bien, para ocuparse en buenas obras y así agradar a su Señor. Pero cabe aquí la pregunta: el mero asistir, el ser un asiduo oyente, ¿tiene el poder para transformarme? Bueno, alguno podrá decir, pero la fe viene por el oír. Y es correcto. La fe viene por el oír. Y usando el mismo argumento te pregunto, ¿por qué entonces es tan débil nuestra fe? ¿Por qué, habiendo oído tanto, se manifiesta con tanta naturalidad la incredulidad en la vida del creyente? Si oímos tanto. Hermanos, el hombre no ha cambiado. Y lo que es un problema para nosotros aquí y ahora, también era un problema en días de Santiago. Veamos cómo lo presenta él. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El mismo sentido de estas palabras las encontramos en boca de Jesús cuando finaliza el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, los versículos 24 y 26. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, otra vez, también está oyendo, me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ambos oyen la palabra de Dios, tanto el prudente como el insensato. El insensato no es insensato por no oír, no, sino que es insensato por oír y no hacer. De igual manera, el prudente no es prudente por oír solamente, él es prudente porque oye y hace. Pero detengámonos un momento en el oír. Santiago nos dice que no debemos ser solamente oidores. El autor de Hebreos en el capítulo 2, en los versículos 1 y 2, pone el verbo oír y el sustantivo desobediencia en la misma frase. Esto es algo que nosotros podemos observar. Si no queremos acordarnos de cuando éramos niños o nos hemos olvidado, sí que vamos a recordar a nuestros hijos. Cuando más de una vez le dijimos algo claramente y ellos no lo hicieron. No porque no oyeron, no quisieron hacer. Entonces es posible oír y desobedecer. Ambos pueden estar en la misma frase. Santiago nos advierte también a que prestemos atención a la palabra de Dios. Un descuido en el oír, en el prestar atención, es la antesala del engaño. Y lo que es peor, del autoengaño. ¿Quién recuerda todo lo que escucha? Nadie, hermano. Y esto que es una falta, pero es tan normal en el ser humano que lo admitimos como bueno.
Nadie recuerda todo lo que escucha. Sin embargo, nos falta quienes se jactan de tener muy buenas memorias. No, si yo me acuerdo de todo lo que me dicen. No, todo lo que yo oigo, no, yo lo recuerdo perfectamente. Y hasta alguien puede, oh, no, si usted lo dijo. Tengo muy buena memoria, ¿no? Si yo hay algo que tengo bueno, es mi memoria. Pero lo que en realidad tienen es una imaginación fecunda que rellena los espacios con información que nunca fue dada o directamente tergiversa lo oído. Hermano, en esto no quiero atribuir maldad, no. Sino que nuestro cerebro actúa así. Muchos accidentes del tránsito son porque alguien que va manejando no ve el vehículo que viene al lado o no vio a la persona que iba cruzando. No hay maldad en el conductor que cometió la imprudencia. No. ¿Qué pasó? Lo engañó su cerebro porque rellenó un espacio que no veía, lo rellenó con algo que es la continuación de lo que está viendo. El punto ciego. No es maldad. Es admitir cómo somos. No somos perfectos. Perdón que se lo diga. No todo lo que oímos es como lo oímos. Mucho de lo que creemos haber oído es relleno de nuestro cerebro con información que nunca se ha dado o directamente tergiversa lo que ha oído. Y así somos engañados, autoengañados, porque nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué decir de los que se distraen con el vuelo de una mosca? ¿Oirá bien el mensaje? Si tú estás escuchando y tu atención va de acá para allá. Si estás escuchando y te paras para hacer una cosa y después otra, porque esa es una tentación, hermano, cuando estamos así reunidos en Zoom, pero no solamente cuando estamos reunidos en Zoom, presencialmente también. Si tú te levantas en medio de una exhortación, ya perdiste la concentración, perdiste de lo que se está hablando. Aunque digas, no, si yo voy escuchando, yo voy prestando atención, no es así. Ay, que yo puedo hacer más de 2 cosas a la vez. Perdona que me ría. No, hermano. Oír es delicado. Y estamos hablando solamente de aquellos impedimentos físicos, naturales, que existen. Por ello es que hay problemas de comunicación en todos los ámbitos. Ahora vamos a los problemas espirituales del oír. Porque también están los que oyen solo para saber lo que se dice, nunca con el ánimo de escudriñar sus vidas, de contrastar lo oído con sus creencias o con sus conductas. Le interesa saber qué es lo que dice, nada más. Estos son los que buscan consejo, solo para saber, sin el ánimo de obedecer. Santiago capítulo 5, versículos 18 y 19, Isaías capítulo 5, versículos 18 y 19, dice, ¡ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carretas, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos.
No es una actitud piadosa. Hay un ay para quien actúa de esa manera. Ezequiel capítulo 33, los versículos 30 y 31. Puedes leer más si quieres, pero yo voy a leer solo hasta el 31. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Gracias por el mensaje, pastor. Gracias por su consejo. No hay el ánimo de obedecer. Cuidado, hay un ay para ti. Estos son los que preguntan, oyen el consejo, pero no está en ellos la disposición de obedecer. Antes bien, lo que están buscando es la validación de sus deseos. Quieren que el otro le sobe el lomo y le diga, está bien, ¿verdad? Sí, adelante. Entonces ya después con eso va con la seguridad. No, es que yo pedí consejo y a mí sabe que no, que es malo lo que está pensando. Tiene dudas. Pero el otro le dijo que estaba bien, entonces listo. Alguno puede decir, pero yo no soy así. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero consagrar cada día de mi vida a Él. Estos son santos deseos. Y sin duda alguna Dios se agrada de ellos. Quieres oír para obedecer. Pero ya estás viendo que no es ni fácil ni sencillo. Porque el querer no es tener. Que tú quieras algo no significa que ya lo tienes. Hay obstáculos que sortear. El funcionario de Etiopía, que volvía desde Jerusalén, donde había ido a adorar, tuvo que enfrentarse con la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Tú y yo tenemos que enfrentar la misma pregunta. ¿Entiendes lo que oyes? ¿Estás prestando atención? Mire, en el año 2013 se publicaron los resultados del segundo estudio de competencias básicas de la población adulta que hizo la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Qué resultados arrojó este estudio? Que hay un 44% de analfabetismo funcional. Es decir, son personas capaces de leer, pero no comprenden lo que leen. Este mismo estudio también reveló que entre un 80 y un 84% de los chilenos no comprende bien lo que lee. O sea, lee, pero sí más o menos me hago la idea. Bueno, ahí tiene usted el 80% de la población. Entre los profesionales, hermanos que están en la educación superior, entre los profesionales, es decir, personas con títulos universitarios, el 65% solo entiende textos simples y un 27% no llega a un nivel básico de comprensión lectora.
un 27% de quienes pasaron por la educación superior son analfabetos funcionales. No entienden lo que leen. ¿Tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué cree usted? Esta situación no ha cambiado para mejor. Y nos toca también a nosotros. ¿Por qué nos toca? Porque nosotros queremos oír para hacer la voluntad del Señor. Pero aunque ponga todo mi empeño en oír, aunque lea diariamente de las Escrituras, ¿cómo me deshago de este problema? ¿Cómo erradicamos de entre nosotros, los creyentes, el analfabetismo funcional? Leyendo, pero no sé qué leer. Muchas veces he escuchado, no, yo no leo la Biblia, leo muy poco, es que no entiendo nada. Esa es una realidad. Hermano, y no es malo admitirlo, porque el primer paso para la solución de un problema es admitir el problema. Y luego tomar los pasos para solucionarlo. Y el primer paso en la vida de un creyente para solucionar cualquier problema es ir a Cristo. Él nos puede enseñar. ¿Qué podemos leer? Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Comienza por los evangelios, por último. Pero lee tu Biblia. ¿Cómo mejoramos nuestra comprensión lectora? Leyendo. Lee tu Biblia. Una buena disciplina es leerla diariamente, aunque sea para mejorar nuestra capacidad cognitiva. Por último, hace años atrás yo me dispuse a leer un libro sobre diseño inteligente. Yo leo bastante, pero me dispuse a leer un libro sobre diseño inteligente. A poco leer me frustré, porque había muchos conceptos técnicos que yo no manejaba, por lo que quedaba sin comprender algunas frases. Las leía, pero no las entendía. Eso me dejaba con dudas acerca del texto, porque ¿habré entendido lo que está diciendo el autor? Si hay frases que no entiendo, ¿habré de entender el concepto? Y eso me frustró y terminé abandonando la lectura. Y ahí tengo el libro, sin leer. Creo que llegué al capítulo 3. ¿Por qué? No lo entiendo. No manejo los conceptos. Tengo que meterme en física, en matemáticas, para poder entender eso. Y ahí está. Es uno de los pocos libros que me frustran. No lo entiendo. Así que comprendo tu lucha con la Biblia. Pero piensa que hay una diferencia. Porque ese libro fue escrito para un público en especial. No es para todos. Pero la Biblia nos fue dada a todos, no solo a un segmento de la población con una previa preparación.
No, porque analfabetos han aprendido a leer en la Biblia y así han conocido a su Señor y Salvador. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre, indistintamente del grado de comprensión que tenga. Tal vez yo pueda tener un grado de comprensión mayor que otro de mis hermanos. Tal vez tu grado de comprensión sea mínimo. Pero ¿sabes dónde está la diferencia? En la actitud de tu corazón. Porque si vas con la actitud correcta a la palabra de Dios, Dios te va a hablar. Tal vez comprendas muy poquito, pero ese poquito comprendido, asimilado, meditado y obedecido trae gloria a Dios y bendice tu vida. Y así como el funcionario etíope tuvo a Felipe para explicarle lo que él no entendía, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, quien ha dado pastores y maestros para explicar aquello que no entendemos. Recuerda que el Salmo 119, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Pero debes exponerte a esa exposición. Para hacer lo correcto, debes oír, leer y entender. Esto lo entendieron los reformadores y fue la causa de que en la reformada Ginebra, tan temprano como en 1536, apareciera la primera escuela pública, gratuita y obligatoria. Más tarde, en 1547, así casi 500 años atrás, en la Confesión escocesa se establecía la exigencia que en los medios rurales se establecieran escuelas adjuntas a las iglesias. ¿Por qué? Porque si quieres agradar a Dios, debes conocer su voluntad. Y si quieres conocer su voluntad, debes leer por ti mismo su palabra. Hoy todo apunta a lo audiovisual. No leemos. Pasamos entre 3 y 5 horas frente a la televisión y usamos 3 horas diarias en las redes sociales. Y así se nos anima y persuade a seguir a otros. Nos hemos convertido en ganado y no nos damos cuenta, pero vamos ovejunamente camino al matadero. No pensamos ni reflexionamos. El profeta Jeremías se lamenta y suena tan actual. Ahí en el capítulo 12, versículo 11, dice, fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Y así en nuestras congregaciones se limitan a escuchar la predicación del Evangelio y al terminar el culto se van a sus casas como si la palabra de Dios no les hubiera dicho nada. O lo que se dijo fue para otros y no para ellos. Oye el lamento del Señor por medio del profeta Oseas en el capítulo 8, versículo 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Ellos decían, no es para mí, no me interesa, pasa. Oyeron,
pero no hicieron. Y esto es lo que Santiago nos dice que no hagamos. No debemos oír solamente, por la razón que sea. El esfuerzo no es coronado con el éxito si solo nos limitamos a oír. Y he observado otro mal en medio nuestro. Aprovechando las redes, no son pocos los que escuchan sermón tras sermón. Pero son de buenos predicadores, dirás. Pero dime, ¿cuánto has crecido espiritualmente? No te pregunto cuánto aprendes, porque esa no es la finalidad de la palabra de Dios. Hay muchos cerebros repletos de información que nadan en la rebeldía. El conocimiento por sí solo te envanece. Te da una falsa seguridad de ser piadoso, pero si no estás obedeciendo lo obvio, no eres mejor que el impío. Si tu conducta no adorna la doctrina de la gracia que dices creer, en realidad eres piedra de tropiezo. Deja de oír y disponte a obedecer. La verdadera fe, la fe cristiana, no es contemplativa, ni menos especulativa. La fe cristiana es activa, obra por el amor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Quieres tener una medida? Pregúntate. Esta es una medida. No es todo, pero te puede dar una idea. ¿Cuánto del dinero que Dios me da para administrar lo dispongo para la obra del Señor o para ayudar al necesitado? ¿Me dices que es una medición poco espiritual? Ven conmigo a 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice Pablo ahí: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero. ¿Aquí? ¿Qué es lo que deben aprender en primer lugar? A ser piadosos. Que vayan al culto, que lean la Biblia, que pasen el día cantando alabanzas. No, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mira los versículos 7 y 8. Estamos hablando de la piedad. Versículos 7 y 8 del mismo capítulo de 1 Timoteo, capítulo 5. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí tienes una dosis de realismo espiritual. Sí, eso ya lo sé. Yo no tengo problemas con eso. ¿Desde cuándo Dios necesita que tú estés de acuerdo? Oír. Sí, es importante. Tal vez nos guste. Y tal vez te tapen los oídos.
pero eres responsable de lo que oyes. Jesús dijo en Marcos 4:24, mirad lo que oís. Santiago 1:22, pero sed hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No pretendas escapar a tu responsabilidad de cónyuge, de hijo, de padre o de creyente, oyendo, oyendo y oyendo. El engaño está cerca nuestro. Tan cerca como está el oído del corazón. Santiago ahora en los versículos 23 y 24 ilustra a este hombre necio e insensato con un hombre que se mira al espejo pero no hace caso de lo que ve en él. ¿Cómo es esto posible? Es posible cuando se tiene una idea preconcebida de lo que se quiere ver. Por ejemplo, quieres ver cómo estás peinado. Que no aparezca sobresaliendo cabello como plumas de ave. Y ahí te detienes. Estás conforme con lo que ves. Estás peinado. Te ves y eso es todo. Pero no viste la mancha de salsa que está sobre la camisa. Tu atención estaba dirigida solo a tu cabello. Así también sucede con los que oyen. Y ya vimos todos los obstáculos o gran parte de ellos para oír. Oímos y hacemos ajustes menores. Esto me agrada, lo tomo. Eso no. Esto lo dejo pasar. Así, la palabra no penetra el corazón y no llega a cambiar la disposición interna del hombre. Y como no llega al corazón, no hay quebrantamiento, ni arrepentimiento, ni conversión. Y peor todavía, porque vamos desarrollando la habilidad de un oído selectivo. Nos acostumbramos a oír lo que queremos oír. Esto que es una verdad en la naturaleza humana no es menos cierto en nuestra vida espiritual. Oído selectivo. Solo oigo lo que quiero escuchar. Pero hay otra manera de oír o de leer. Y está en abierto contraste con aquel que solamente oye o solamente lee. Es aquel que mira con atención, se detiene ante el espejo, se inclina. Esta imagen requiere una explicación. Los espejos en la antigüedad no eran como lo son los espejos ahora. No solo eran muy costosos, no en todos los hogares había un espejo. En realidad existían solo donde había mucho dinero. Y la razón es que eran de metal macizo y de metal pulido. Entonces, como eran de metal macizo, eran tan pesados que no se podían colgar de una pared. Se ponían sobre una mesa que estaba puesta y diseñada en el hogar con ese fin. Para verse en el espejo, entonces, había que inclinarse. ¿Se entiende la idea? Había que inclinarse para verse en el espejo. Y aún así la imagen no era nítida, la imagen no era clara, por lo que había que detenerse necesariamente y observar bien. Esta es la imagen que nos trae Santiago, el que mira atentamente en la perfecta ley. Aquí está el agacharse para mirar,
mirar de cerca, mirar con atención. Es como Pedro mirando en el sepulcro vacío. No se conformó con una mirada casual, no, él entró a mirar. Se tomó su tiempo para cerciorarse. ¿Dónde mirar? En la perfecta ley, la de la libertad. Esto es no una porción, no una parte de la misma, sino que hace referencia a la totalidad de la revelación divina, pues es la totalidad de la palabra de Dios, la expresión de la voluntad de Dios para sus hijos. La perfecta ley es completa. Nada podemos añadir a ella. Por ello debemos rechazar como palabra de Dios los sueños, las visiones, las impresiones o voces que pretendan darnos guía y dirección en cualquier cosa. Cuidado, el origen de las sectas pseudocristianas se puede rastrear a estos elementos extrabíblicos. Muchos errores doctrinales y extravíos se sustentan en el Señor me dijo o el Señor me habló. Quienes perseveran en esto no solo toman el nombre del Señor en vano, sino que ponen en serio peligro sus propias almas. Si algo faltara, si Dios hubiera omitido algo que sea necesario para hacer su voluntad, entonces no sería perfecta, no estaría completa, pero es perfecta. Toda escritura es inspirada por Dios. Eso no lo vas a encontrar escrito acerca de sueños, visiones o voces. No, las escrituras, eso es lo inspirado por la palabra de Dios. Salmo 19, lo puedes leer. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley del Señor no puede ser mejorada. Es perfecta. Siendo esto así, hermanos, ¿cuál es mi relación con ella? El texto nos dice que debo perseverar en ella, ¿verdad? Santiago nos dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, versículo 25, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Qué es perseverar? ¿Será perseverar el encuentro dominical con ella? ¿Será leer un texto de aquí y otro de allá? Perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Así comenzó la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Solo asistencia? No. ¿Solo estudio? No. Si lees el resto del capítulo 2 de Hechos, verás que este perseverar se traduce en acción, o como lo pone Santiago, hacedor de la obra. Solo el que hace la obra es bienaventurado en lo que hace. Dios nos habla en esta mañana, pero no a todos de la misma manera. ¿Eres padre y esposo? ¿Dónde? En las Escrituras. ¿Dios te habla específicamente a ti? Por supuesto que hay más cosas en la perfecta ley del Señor, pero ¿quieres comenzar con lo que te concierne a ti directamente?
¿Quieres ser hacedor de la obra? No busque cuál es el deber del misionero que está allá, en la península del Yucatán. Eso no te concierne. Si eres padre, eres esposo, Dios ha declarado su voluntad para nosotros, los padres y los esposos. ¿Eres madre? ¿Eres esposa? ¿Dónde en las Escrituras Dios te habla específicamente a ti? Deja de preocuparte por quién es la mujer de Apocalipsis. ¿Qué espera Dios de ti como madre y como esposa? ¿Lo sabes? Cuando Él te mira, ¿tiene contentamiento su alma por tu vida de obediencia? ¿Eres hijo? Supongo que sabes el quinto mandamiento. ¿Cómo lo practicas? ¿Reconoces en tus padres el sumo bien de tu Señor? Porque el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. No porque ellos sean perfectos, no porque ellos sean amables. Tal vez te tocó un padre tosco, duro. Tal vez te tocó una madre poco cariñosa. Pero aún eso Dios lo usa para la formación de tu carácter. Pero no tienes excusa para tus pecados personales. Como hijo, Dios te habla. Y si oyes lo que Él te habla, serás bienaventurado, no por oír, sino por oír y obedecer. ¿Te has unido a la iglesia local? ¿Conoces tus responsabilidades para con la iglesia local? ¿Sabes que tienes obligaciones? Hermano, es la palabra de Dios. Hermano, seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si tan solo eres un oidor, no te engañes. No te llames cristiano. Si haces lo que quieres, cuando quieres y como quieres, no eres creyente. Solo eres un religioso, hipócrita. Y todos podríamos transitar, y de hecho en nuestras vidas, en más de un momento, transitamos por esa senda de hipocresía y religiosidad. Pero hermanos, mira qué maravilla el camino de santidad. Porque Dios nos dice que por torpe que seamos, no nos saldremos de ahí. Podemos volvernos a este camino
bendito, de santidad y de obediencia a Él. Todos podríamos transitar esa vereda si la gracia de Dios no se derramara en nuestras vidas. Bendita sea la obra de Cristo en el Calvario, pues ahora yo puedo ir a Él y confesarle mi pecado. Oh Señor, doblega mi voluntad para que quiera hacer la tuya. Humilla mi vida para que vea mi impiedad. Mata mi orgullo, mi soberbia y mi ansia de independencia. Señor, que dependa de ti cada día. Perdóname. Aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. Ayuda. Quiero ser hacedor de tu palabra. Quiero mirar atentamente en tu perfecta ley. Quiero ser bienaventurado en lo que hago. Oremos.